Vamos a hablar ahora de un producto, un vino que acaban de presentar en los Emiratos Árabes, un vino que lo maridan o lo mezclan con oro, ¿no? ¿Cómo es este vino que tiene que ser, pues no es algo muy especial? Sí, bueno, el consumo del vino, Ujú. especialmente del vino tinto con moderación, no solo es un placer, sino que también es beneficioso para la salud, porque en la piel de la uva tinta se encuentra el antioxidante más potente que se conoce, que se llama resveratrol. Entonces, el oro es otro antioxidante natural. La idea surge de fusionar esos dos antioxidantes dentro de la misma copa del vino. Con lo cual, Ahí tenemos la botella, por cierto, la está sí, viendo. Ujú. es ahora mismo Centum Vitis, que significa en latín cepas centenarias, Ujú. es el único vino del mundo que actualmente se marida con oro comestible. Entonces el consumidor final puede degustar, puede fusionar, puede maridar, asamblar esos dos antioxidantes y el consumo del mismo con moderación surge o tiene dos efectos en su organismo. Primero, que el etanol dilata las arterias y la sangre va a fluir con un poquito más de facilidad. Y segundo, que la fusión de ambos antioxidantes aumentan el DHL, el colesterol bueno, y reducen el colesterol malo. Ujú. O sea, ¿cómo es el tema? Uno abre la botella y entonces introduce el oro o se echa el oro en la copa. ¿Cómo es cómo se hace? ¿Cómo es la Bueno, mecánica? la botella hay que abrirla como media hora antes Ajá. porque el vino es un ser vivo, necesita oxígeno, el oxígeno como a nosotros nos aporta vida, tiene que estar como media hora, tres cuartos de hora antes abierta, se sirve a los comensales y una vez que se ha servido se coge el dosificador de oro, esos pétalos de oro comestible y se succionan encima de las copas de cada comensal. Ajá. Como el vino tiene más densidad que el oro permanece en suspensión. Entonces el efecto óptico es súper atractivo. Esos violetas, esos colores cardinalicios del Centum Vitis fusionados con el color del oro, es de verdad, es un espectáculo, con lo cual, aparte de que es saludable, pues tiene muchísimo glamour para mercados como el que hemos nombrado, Emiratos Árabes, China y demás. Bueno, de hecho lo presentó usted en esa visita que hicieron los empresarios hace relativamente poco tiempo con el Endacari en Emiratos Árabes. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue el viaje este? Pues fue muy bien, estamos encantados porque ha habido tres actividades muy importantes, tres misiones comerciales. Una fue en Shanghái, en China, Ujú. otra fue en Emiratos Árabes y otra posterior en Estados Unidos. Y la verdad es que pues se convocó a medios de comunicación, hemos sido respaldados en todo momento por el gobierno vasco, especialmente por el departamento y los técnicos de turismo, que de hecho hay que agradecer el trabajo constante que han hecho, no solo en expandir nuestros productos, sino también cómo ha crecido el enoturismo en la zona nuestra, la apuesta que han hecho por Rioja Alavesa y cómo las bodegas estamos recepcionando muchísimos más visitantes gracias al buen hacer de las personas que nos representan. ¿Y cómo reaccionó la gente cuando cató este vino? Porque este vino es para catar o es para acompañar una comida, El vino es prefilosérico. El vino Centum Vitis procede de cepas anteriores a 1856, que fue cuando llegó la filosera a Europa y arrasó todo el viñedo. A nosotros afortunadamente nos sobrevivieron 4 hectáreas y se hace un vino exclusivamente de esas 4 hectáreas, que son prefiloséricas. Entonces surge la idea, un vino que ha resistido 140 años, Es tremendo, ¿eh? es algo Sí, sí. increíble. El oro también es algo que ha fascinado a todas las culturas. Los egipcios y los indios ya vertían sales de oro a sus comidas. Esto al consumidor final le parece súper atractivo y lo que buscamos es ese coloquio, no solo que disfruten y que tengan placer al digerir ese producto, sino todo el coloquio que transmite el producto en sí. Ujú. También han sido muy originales presentando hace relativamente poco tiempo un vino para personas invidentes con un proyecto con la ONCE. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, cuando terminé enología en el año 91, por el lugar donde procedo, que es el ciego, que le da el nombre al término una persona invidente que pasa por el término, por el ciego, decide no continuar el camino de Santiago y a este pueblo que se llamaba San Andrés se le denomina al ciego. Pues en el 91 decido plasmar esa pequeña información en la contraetiqueta, con lo cual una persona invidente podía leer si era Valdelana, si era Agnus, si era Ladrón de Guevara, en la parte posterior y el año. Ahora he dado un paso más
y todas las características organolácticas que aparecen en la contraetiqueta se han plasmado en la etiqueta principal, pero en un sistema de braille en inglés, para que ese consumidor final de todo el mundo de habla inglesa pueda leer la variedad de la que se ha extraído, los aromas, los colores, el tipo de barrica, el año, el nombre. Eso lo puede leer una persona invidente. Es que las bodegas, ¿cómo están trabajando últimamente todo el tema este del etiquetado? Es un mundo que quizá hace unas décadas se le daba mucha importancia aquí en Euskadi, digamos, el envasado de las latas, cuando vinieron los diseñadores italianos para diseñar latas de anchoas y tal, pero luego se dejó. Sin embargo, ahora el bodeguero o las bodegas están recuperando toda esa importancia de presentar el vino, ¿no? Sí, vamos a ver, para un enólogo lo más importante es que se le valore el vino por lo que hay en el interior de la botella, pero se está trabajando mucho en lo que llamamos los valores exteriores, los valores añadidos, en lo que se dice técnicamente en predisponer a la mente. Y es que el consumidor final, cuando ve presentada esa botella, esté predispuesto a que lo que va a consumir es de calidad. El mismo vino, consumido en distintos formatos, la mente está predispuesta a que lo que va a consumir es totalmente distinto, con lo cual trabajamos muchísimo esos valores añadidos, el diseño de las botellas, de las etiquetas, de los formatos, el marketing, para predisponer ya al consumidor final que lo que va a degustar es de alta calidad. Y es que lo que está diciendo ahora tiene mucho que ver con lo que antes hemos aparcado, que es el tema de la competencia, porque realmente se están haciendo vinos impresionantes sin salir de La Rioja Alavesa, con pequeñas bodegas que producen quizá muy poco vino, pero un vino de muchísima calidad. ¿Esto cómo se compite? ¿Cómo uno puede sobresalir? ¿En qué sobresale? ¿En las campañas? ¿En la calidad del vino? Casi todo es por la suma de muchos factores. Primero, vivir en una zona privilegiada como vivimos, con un grado de insolación altísimo. El sol es lo que transmite la fruta en azúcar y el azúcar en alcohol, en glicerina. Muy importante el suelo. La edad del viñedo, también importantísimo. Pero todo, sobre todo, la tecnología ayuda muchísimo a crear un gran producto. Y hoy, afortunadamente, entre los viñedos tenemos unos sistemas que pueden detectar o determinar una enfermedad entre 10 y 12 días antes de que llegue. Esos sensores nos mandan esa información al ordenador central y tratamos el viñedo con productos preventivos, nunca curativos, con lo cual nos adelantamos a esa enfermedad. Cada vez elaboramos vinos con uvas más sanas y los grandes vinos se obtienen con uvas sanísimas porque su vida luego es mucho mayor. Claro, y la importancia de profesiones como los enólogos, los químicos, han adquirido especial relevancia en estas últimas décadas, ¿no? En lo que es una bodega. Sí, se ha avanzado muchísimo, muchísimo en tecnología, sobre todo en enología. Se cree o consideramos que estamos todavía en un porcentaje muy reducido de conocimientos, creemos que estamos entre un 20 y un 30 de conocimientos, pero afortunadamente estas técnicas nos han ayudado mucho a avanzar en la calidad de los vinos. Muchísimo. Es que se podría decir que aquella plaga de, creo recordar, 1907, que arrasó todos los viñedos de Europa, que fue devastadora, no se podría dar hoy en día. No, pienso que no. Pienso que eso está muy controlado con las técnicas que disponemos. Pero mi temor, bueno, el cambio climático ha afectado muchísimo a nuestros viñedos. Antes elaboraban grandes vinos al lado de la ribera del Ebro, ahora se está equiparando más al pie de Sierra Cantabria, se están creando unos vinos espectaculares, pero al final es ese asamblar de los que hemos hablado, ¿no? Es ese conjunto, ese equilibrio entre ambas zonas. En esas novedades que unas bodegas presentan de una forma, otras de otra, está ahora bastante de moda en ciertas bodegas, sobre todo en Cataluña, las llamadas catas a ciegas. ¿Qué le parece a usted todo esto de catar sin saber, que alguien te vaya guiando en la cata de los vinos, maridado con ciertos alimentos, con ciertos delicatessen? Bueno, las catas a ciegas es catar un vino sin ver la botella, porque la cata es exponer un vino a tus 5 sentidos para al final llegar a una conclusión del mismo. ¿Qué ocurre? Que el sentido de la vista predispone a los demás. Con lo cual, si estamos viendo el diseño de la botella, si estamos viendo los colores, está predisponiendo también lo que vamos a pensar de ese producto. Pienso que el sentido más importante para la cata de un vino es el sentido del olfato. Entonces,
el ser humano hemos sido depredadores, hemos sido cazadores y hemos desarrollado pues muy fuerte las papilas olfativas, esas 350 papilas olfativas. ¿350? Sí, tenemos una media de 350 papilas olfativas porque nos han hecho falta para seguir a nuestras presas y se puede determinar muchísima información simplemente con el olfato. Pero de esas 350, ¿las tenemos todas activadas? ¿Conocemos algunas? ¿Somos conscientes? ¿O algunas ya las hemos perdido, quiero decir, de generación en generación? Sí, genéticamente estamos perdiendo olfato, el ser humano está perdiendo olfato porque ya no nos hace falta para nuestra supervivencia, pero podemos detectar 3 tipos de familias, que son los primarios, que son los aromas frutales, que el abanico es extensísimo, los aromas secundarios, que son los florales o vegetales, y también los aromas amaderados, ¿no? Que también se llaman aromas terciarios, que ya dejan de ser aromas y son olores, porque el aroma es calidad, es cualitativo, y el olor es intensidad, es cuantitativo. De todas formas, cuando se está haciendo la cata y usted habla de los 5 sentidos, ¿cuál es en orden? ¿Qué prioridades tienen unos sentidos sobre otros? ¿Cuál es el menos importante? Porque el menos importante es el sentido del oído, porque es el que menos información nos da. Sí que nos da información, pero es para gente ya más técnica. Y el sentido más importante diría que no es ninguno de los 5. Es uno que viene después del gusto, que se llama el retrogusto, que es el recuerdo. Nos pasa en un vino, nos pasa en una persona y nos pasa en cualquier faceta de la vida. El retrogusto, el posgusto, es el recuerdo que te deja ese vino, esa persona después de conocerla. Si catamos un vino, si conocemos una persona y pasa desapercibido en tu vida, para ti no tiene ningún tipo de importancia. La calidad, la importancia que requiere ese ser vino. Lo que recuerdas, ¿no? Lo que queda en la mente que tú recuerdas de ese el vino. recorrido sensorial, que si es muy extenso, se convierte en un recorrido emocional. Y la emoción se convierte en un sentimiento. O sea, de alguna forma es como quedarte atrapado por el recuerdo que tú no eres consciente de lo que te ha quedado de ese vino, ¿no? Atrapado y, si es posible, seducido. O sea, que al final es como una relación de amor, vamos a decir, ¿no? Porque Así es enamorarte, es como una especie de flechazo, ¿no? Así es. Ya esto lo decían los antiguos egipcios, o sea, la importancia de un hombre, en este caso de un vino, radica en la permanencia que esté en tu subconsciente, en tu cerebro. Y el consumidor, sin tener todos estos conocimientos en general, porque ustedes también se basarán en lo que busca el consumidor en sus vinos, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca de forma consciente en el vino? El consumidor final busca satisfacción, busca placer. Habitualmente la gente sabe diferenciar entre lo que le gusta y lo que no le gusta, entre lo que es incipiente y lo que rechaza. Entonces, habitualmente el consumidor final busca vinos mediterráneos, vinos melosos, incipientes, atractivos, que te inciten a beber. Y lo que rechaza son los vinos ácidos, las sustancias ácidas. O sea, el organismo, cuando adquiere una sustancia ácida, lo que siente es rechazo, ¿eh? Sus papilas gustativas producen salivación y no se atrae a beber más. En cualquier caso, vinos de autor, vinos de alta gama, un poco el consumidor también, sin saber mucho, se lía en todo este laberinto de denominaciones, ¿no? ¿No es un poco complicado a la hora de...? Tiene que estar bien aconsejado para elegir el vino, ¿no? Afortunadamente el consumidor final cada vez está más informado, lee mucho, se informa muchísimo, y hay 2 vertientes de consumo. La primera regla del marketing es buscar necesidades y cubrirlas. Los enólogos a veces tenemos que elaborar vinos que nos demanda el mercado, y los vinos de autor o de alta expresión es el vino que crea el enólogo y debe de transmitir al consumidor final que lo que él ha hecho es de gran calidad. Esa labor es muchísimo más difícil, pero afortunadamente más satisfactoria. Hay que estar todo el rato innovando. Y después de crear un vino con oro, el maridaje estelar, ¿hacia dónde dirige ahora sus pasos un poco para seguir inventando cosas nuevas? Pues el siguiente proyecto es un museo enoturístico. Afortunadamente contamos con material del Paleolítico, del Neolítico, celtíbero, romano, y hay casi 200 máquinas del siglo pasado. Entonces es un recorrido cultural. Una gran visita, ¿eh? De todas las civilizaciones que nos han precedido en Rioja Alavesa en el tiempo. Bueno, pues Juan Jesús Valdelana, allí estaremos de visita para seguramente catar
alguno de esos vinos. Muchísimas gracias otra vez por haber dedicado este rato y venir aquí y no estar ahora, por ejemplo, en China. Bueno, mil gracias a ustedes. Consuman vino con moderación, porque es un placer y todo el mundo sabe que el placer es salud. Así que salud para todos. Pues con estas palabras de un experto, de un gran bodeguero, nos vamos a despedir por hoy. Dentro de poco estaremos aquí y, como siempre lo prometemos, más pronto que tarde. Hasta entonces, agur.